Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La mujer llevaba sobre sus hombros toda la casa y a su marido fracasado, mientras la suegra no hacía más que reprocharle cosas, y al final también decidió montarse sobre la nuera. Pero un día, la joven llegó temprano del trabajo y se quedó helada. Como quiera, Carmen, pero hay que hacer algo con esto, la recibió la vecina Rosa apenas Carmen regresó del trabajo. Tengo un dolor de cabeza todo el día, y su marido, por cierto, ni abre la puerta, aunque le he llamado, le he tocado, incluso he golpeado la pared. ¿Cuánto más va a durar esto? ¿Usted entiende que vive entre personas, no en un bosque salvaje? Le advierto, si mañana se repite esta payasada, llamo a la policía. Mi marido es un adulto, dijo Carmen con cansancio, sintiendo como algo dentro de ella se rompía de pura impotencia. No puedo decirle lo que tiene que hacer, sobre todo cuando estoy en el trabajo. Así que, por favor, hable de eso con él. Lo voy a hablar con la policía. Rosa alzó su puño huesudo, porque esto ya sobrepasa los límites. Mejor aún, voy a llamar a Hacienda y les diré que ustedes están alquilando sin pagar impuestos. Quien debe pagar los impuestos es la dueña del piso, replicó Carmen agotada. La cabeza ya le estallaba por la falta de sueño y las horas extra, y encima tenía que discutir con los vecinos en vez de simplemente llegar a casa y descansar. Me da igual quién tiene que pagar, tiró la última pizca de cortesía Rosa. Van a salir de aquí volando, como corcho de cava. Así que hagan algo. Es la última advertencia. Ya son adultos, deberían entenderlo. ¿Entenderlo? Sí, claro que sí. Carmen negó con la cabeza y empezó a buscar las llaves en el fondo de su bolso. Como siempre, el forro estaba roto y las llaves se habían deslizado dentro. Decidió no pelear con la bolsa rebelde, sabía que su marido estaba en casa, así que tocó el timbre varias veces. Pero nada. Ni la más mínima reacción. Era comprensible, incluso a través de la puerta de metal se oían ruidos. Seguro que Nicolás no oía el timbre. No le quedó más remedio que dejar la bolsa pesada de la compra en el suelo del pasillo y ponerse a buscar las llaves. Carmen cruzó el umbral de su casa bajo el estruendo de un videojuego de disparos. Los altavoces estaban a todo volumen. No era de extrañar que Rosa se hubiera vuelto loca. Aún con los zapatos puestos, Carmen atravesó el pasillo, entró al dormitorio, donde su esposo estaba sumido en el éxtasis del juego, y de un tirón desconectó el cable de la consola. ¿Qué haces?, gritó Nicolás, indignado. ¿Qué te crees que estás haciendo? Ni has llegado bien del trabajo y ya empiezas a mandar y hacer berrinches. Del trabajo, gritó Carmen. Exacto, cariño. Vengo del trabajo. ¿Y tú qué hiciste hoy? ¿O ayer, quizás? ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste? Ya empezaste. Nicolás se revolvió, se agarró el cabello sucio y largo, sin cortar, y salió corriendo del cuarto. Tenía razón mamá, sabía que ibas a echarme cosas en cara. Mira tú, la gran adicta al trabajo. Claro, ahora tú eres el sostén, tú trabajas, tú ganas dinero, y yo soy la basura bajo tus pies, la miseria pisoteada. ¿Basura bajo mis pies?, repitió Carmen, sentándose al borde del sofá. Recién entonces se dio cuenta de que debía quitarse los zapatos, dejarlos en la entrada y ponerse a cocinar, porque seguramente el refrigerador estaba vacío. Nicolás y Carmen llevaban casi 4 años casados, y solo la mitad de ese tiempo Carmen podría llamarla feliz. Tras la boda, se mudaron a un piso propio, lejos de los padres, y vivieron una etapa agradable. Ambos trabajaban, se dedicaban tiempo, hacían planes. Era una vida joven y promedio. Luego Nicolás perdió el trabajo. No encajó con sus nuevos jefes, que esperaban que trabajara en lugar de simplemente lucirse. Esa empresa no está a mi nivel, dijo Nicolás al dejar el empleo. Encontraré otra igual o mejor. Me las voy a desayunar, almorzar y cenar. Van a hacer cola para contratarme.
Ese jefe idiota pronto se dará cuenta de que perdió a su mejor empleado. Carmen no sabía si el jefe entendió algo, pero ella sí entendió que ahora el sustento de la familia dependía completamente de ella. Y eso era un peso considerable para una joven profesional. Tuvo que trabajar más horas y con más esfuerzo, y todo el sueldo se iba en el alquiler y la comida. Ya no había salidas, ni vacaciones, ni caprichos. Vivir con un solo salario era complicado. Al principio, Carmen aún tenía la esperanza de que su esposo se pusiera las pilas y encontrara otro trabajo pronto. ¿Cómo podía un hombre permitirse no trabajar solo porque tuvo un berrinche? Vacantes había muchas, aunque no fueran de su especialidad, pero alguien tenía que mantener a la familia. Sin embargo, Nicolás decidió que el papel de víctima y genio incomprendido era justo lo que necesitaba. Ninguna de las ofertas que veía estaba a la altura de su estatus. Soy un espíritu libre, se decía Nicolás, y quieren que use traje, que llegue a las 8 en punto. ¿Y las horas extras? Quieren que trabaje más. Pero te van a pagar por ello, comentaba Carmen con lógica. No es un mal puesto. Tú nunca me has entendido. Exclamaba Nicolás con mirada de desprecio hacia su esposa. Si fuera por ti, me mandarías a repartir folletos con tal de que trajera dinero a la casa. Te da igual mi realización personal. Para ti, trabajar es trabajar, con tal de que la gran princesa no se canse. Es asqueroso, Carmen. Carmen no consideraba su postura repugnante. Es muy fácil hablar así cuando tienes un techo seguro sobre tu cabeza, pagado con el sueldo de otro, y un plato de comida caliente sobre la mesa. Nicolás, a pesar de pasarse todo el día en casa, no se molestaba en hacer tareas domésticas. Se limitaba a pasar el tiempo sin hacer nada, escuchando música a todo volumen, jugando videojuegos de disparos y chateando con otros desperdiciadores de vida como él. En cambio, Carmen tenía que aceptar turnos extras solo para llegar a fin de mes. Ya tenía un empleo a tiempo completo, pero ahora trabajaba casi el doble, sin días libres. Y al regresar a su hogar desordenado, lleno de cajas de comida rápida, tenía que limpiar todo ese caos y ponerse a cocinar algo decente. Sin embargo, Carmen estaba segura de que, si dependiera solo de ella, ya habría convencido a su esposo de buscar trabajo. El problema era que Nicolás se creía un talento excepcional y un genio incomprendido porque así se lo hacía creer su propia madre. Precisamente la suegra se había convertido en la mayor enemiga de Carmen desde que la joven esposa empezó a insistir en que su marido debía trabajar. Desde el primer encuentro, Isabel y Carmen no se agradaron. A veces pasa que miras a una persona y piensas, no es de los míos. A Isabel no le gustó absolutamente nada de su futura nuera, que no tuviera vivienda propia, que sus padres fueran pobres, que trabajara en una oficina cualquiera y que no aspirara a las estrellas. Isabel había criado sola a su hijo, quien tampoco tenía casa propia, y por eso lo consideraba un gran premio para cualquier mujer. No le importaba en lo más mínimo que Nicolás tampoco tuviera una propiedad ni un empleo bien remunerado. En mis tiempos, decía Isabel apretando aún más sus delgados labios, las mujeres corrían tras los hombres, no al revés. Y Nicolás, por cierto, es muy solicitado. Desde la secundaria andaban tras él. ¿Y qué muchachas? No como tú, un desecho. Pero él decidió casarse con una sin dote. Pero su hijo tampoco tiene nada, intentaba Carmen mantener la calma al hablar con su futura suegra. Eso no importa en absoluto, respondía Isabel con total desfachatez. La mujer pare hijos y se queda en casa. Luego no hay quien la saque, que si el niño está enfermo, que si la escuela, que si el jardín, que si otro niño más que le encasqueta a mi hijo. Y Nicolás trabajará, construirá su carrera y ganará todo para él. Así que recuerda el premio que te ha tocado. A tu marido hay que mimarlo y adorarlo. Y mirando a los ojos de su nuera, que claramente no compartía su opinión, Isabel añadía con sarcasmo. Para una mujer es vergonzoso no estar casada. Significa que no le sirve a nadie.
En cambio, para un hombre estar soltero no solo es normal, es lo correcto. Nadie le va a tirar una piedra por no estar casado. Así que el matrimonio te conviene a ti, querida. Carmen simplemente amaba a Nicolás y no se planteaba esas sutilezas. Solo quería que fueran felices, que con el tiempo tuvieran hijos, sacaran una hipoteca y viajaran juntos una vez al año. En fin, sueños sencillos y planes comunes. Pero el desempleo prolongado de Nicolás afectó mucho su relación. Cada vez que Carmen intentaba convencer a su marido de que debía aceptar aunque fuera un trabajo como repartidor, empezar desde abajo, él se ponía a gritar y llamaba inmediatamente a su madre. En Isabel encontraba protección, apoyo y reafirmación de que él era único, inigualable y que las mujeres debían pelear por él. ¿Qué? ¿Esa gallina tuya no es capaz de ganarse la comida? Gritaba Isabel por teléfono tan fuerte que Carmen la oía sin necesidad de altavoz. ¿Están pasando hambre? Pues vente conmigo, hijo. Yo te doy de cenar si a tu esposa le da pena servirte un plato de sopa. ¿Ves? Decía Nicolás mostrándole el teléfono con teatralidad. Mamá dice que me vaya a comer con ella si tú me regateas el dinero para alimentarme. Esto ya no tiene nombre. No es que te regatee la comida, intentaba justificarse Carmen. Es que no me alcanzan los ingresos para pagar la comida, el alquiler, la ropa, los zapatos. Hoy en día, Nicolás, tienen que trabajar los dos. Yo encontraré trabajo, levantaba la barbilla con seguridad. Y ya verás cómo me envidiarás, porque seré joven, guapo y exitoso. Pero tú, Carmen, mírate, das pena. Y en eso Carmen tenía que darle la razón. Se había descuidado, simplemente porque no tenía tiempo ni dinero para arreglarse. Hacía mucho que no iba a la peluquería, no recordaba la última vez que se hizo una manicura en un salón. No podía permitirse renovar el guardarropa. Mientras tanto, Nicolás recibía ropa nueva casi cada mes de parte de su madre, que aún trabajaba y podía permitirse regalarle cosas caras. Carmen, en cambio, ni siquiera soñaba con gastar su sueldo en placeres femeninos. Si lo hacía, al día siguiente no tendrían que comer. Isabel no se limitaba a criticar los ingresos. Atacaba a Carmen por cualquier motivo que considerara digno. Para ella, Carmen ganaba poco, dedicaba poco tiempo a la familia, hablaba demasiado y exigía demasiado a su hijo. Pero sobre todo, nunca aceptó que ya no era ella, la madre, la mujer más importante en la vida de Nicolás. ¿Qué haces tú ahora con él? ¿En qué selva creciste para tener esos modales? Así reaccionaba Isabel, por ejemplo, si Carmen abrazaba a su marido en su presencia. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te comportes como es debido? Decía la madre, y luego se dirigía a Nicolás. ¿Y tú qué? ¿No puedes poner en su lugar a tu esposa? ¿Cuántas veces te he dicho que mujeres hay muchas, pero madre solo hay una? Y solo la madre quiere de verdad que su hijo sea feliz. Tu mujer te tiene envidia, te sonríe por delante y te critica por la espalda, mientras que tu mamá, Nicolás, solo desea que todo te vaya bien. Así que no estés de arrumacos con ella. Tienes que ser más estricto con tu esposa. Carmen intentó de todo para hacer reaccionar a su esposo. Lloró, rogó, pidió, incluso una vez lo amenazó con hacer las maletas e irse. Pues vete, respondió Nicolás, aparentemente con total indiferencia. Nadie te detiene. Mujeres como tú, Carmen, me encuentro a cientos. Pero Carmen no se atrevió a irse. Lo pensó 1000 veces, soñó con huir hacia un lugar mejor, pero algo la arrastraba de vuelta cada vez. De vuelta a ese matrimonio en el que todo era familiar y conocido, aunque no tuviera nada que ver con la felicidad. Últimamente, Nicolás se había descontrolado por completo. Ya ni siquiera fingía buscar trabajo. Decía simplemente que, cuando llegara el momento, le ofrecerían el puesto adecuado y entonces sí, empezaría a trabajar. Mientras tanto, necesitaba encontrarse a sí mismo, descansar.
¿Y qué le exigía su esposa si él no estaba en condiciones? Al parecer, su inspiración y recurso interno Nicolás había decidido buscarlo con la música a todo volumen y los videojuegos. Por eso los vecinos se quejaban. Carmen se sentía muy incómoda con los ancianos del edificio, pero ¿qué podía hacer? Ella se pasaba todo el día en el trabajo y Nicolás era un adulto. Debería entender por sí mismo lo que está bien y lo que no. Otra discusión la dejó tan vacía por dentro que Carmen ni sentía las piernas del agotamiento. Y eso que, además, se había llevado trabajo a casa. Se había dejado tentar por una bonificación que prometieron en la empresa y se trajo varias carpetas. Difícil imaginar cómo lograría ponerse a trabajar con semejante estado de ánimo. Carmen se frotó la frente y pensó que debía tomarse una pastilla para el dolor de cabeza. Nicolás, claro, se había pasado el día tumbado en el sofá jugando en su ordenador. No tenía que pensar en lo que era cargar con toda la casa y un marido perezoso. Carmen estaba tan enfadada que quería entrar en la habitación y soltarle todas sus quejas, poner fin de una vez por todas a esa relación tan dura e insoportable para ella. Con lágrimas de cansancio e impotencia asomándole a los ojos, Carmen se dirigió decidida al cuarto. Pero entonces escuchó una conversación telefónica. No había margen de error, Nicolás hablaba con su madre. Está haciendo un potaje horrible, imposible de comer, se quejaba el joven sobre su mala esposa. Mamá, ¿puedo cenar contigo hoy? Ha llegado como una furia, casi me rompe el ordenador. En fin, me voy contigo. Claro, pensó Carmen, la solución perfecta para un hombre de 30 años, correr a casa de mamá al primer problema. ¿Y ella? ¿A dónde podía huir? ¿Cómo escapar de un piso sin pagar y de una cena sin preparar? Toda la rabia de Carmen se disipó. Se limpió un par de lágrimas y se fue a la cocina en silencio, cuidando que su marido no se enterara de que lo había escuchado. Nicolás no se despidió. Se vistió en silencio y se fue a casa de su madre, dando un portazo. Carmen sabía por experiencia que volvería tarde. Pasaría la noche despotricando de ella con Isabel, quien, como siempre, reforzaría la idea de que su hijo era único y especial. A ella solo le quedaba limpiar el caos, que solo Nicolás generaba, y preparar algo de comer, porque si no era hoy, mañana había que alimentarse. Carmen decidió aprovechar la paz para trabajar. Extendió las carpetas sobre la mesa, pero su mente volaba inevitablemente al otro piso, al de su suegra. Estaba convencida de que Isabel ya estaría llenando la cabeza de Nicolás con veneno, llamándola inútil, atrevida y mediocre. Él nunca la defendía ante su madre. Al contrario, le pedía que se callara, que no discutiera con ella. Ella ya vivió su vida, sabe más, repetía Nicolás. Y recuerda que me casé contigo porque te amo. Así que escucha a mamá y trata de mejorar. Como Carmen esperaba, Nicolás volvió muy tarde. Se desnudó y se tiró directamente al sofá, bajo la manta. No tuvo ganas ni intención de hablar con su esposa, de escuchar cómo se sentía o siquiera de besarla. Nicolás, comenzó Carmen con esfuerzo, vivimos como dos desconocidos, ¿te das cuenta? ¿Y a mí qué me importa cómo vives tú? Murmuró él desde debajo de la manta. Déjame en paz, quiero dormir. Pero yo necesito hablar, necesito que conversemos, insistió Carmen, decidida a no dejar pasar esa noche como si nada. ¿Y qué quieres de mí? ¿Por qué me persigues? Mamá tenía razón, solo me ves como un recurso. ¿Te importa un carajo cómo soy como persona? Vaya declaraciones. ¿Y tú no me usas a mí como recurso acaso? Nicolás volvió a llamarlo sin mucha esperanza, dime algo, ¿tú me amas? El silencio fue su única respuesta. Durante varios segundos que parecieron eternos, Carmen imaginó lo peor. Finalmente, Nicolás murmuró, como por lástima. Sí, te amo. Pero déjame dormir. No era la respuesta que Carmen esperaba, pero al menos era algo. Significaba que Isabel, esa noche,
no había conseguido sembrar en la mente de su hijo algo que lo alejara definitivamente de ella. Aún le quedaba un poco de tiempo para respirar. Oye, no entiendo por qué sigues aguantándolo, dijo Margarita, su prima, con la que trabajaban en departamentos vecinos, mientras estiraba la mano hacia su hamburguesa. Durante la pausa del almuerzo, las primas se escaparon a una pequeña cafetería, intentando en los 15 minutos restantes hablar, saciarse y tomarse un café barato. ¿Y cómo no voy a aguantarlo? Es mi marido, respondió Carmen con otra pregunta, aunque entendía perfectamente lo que quería decir Margarita. A un marido hay que sostenerlo. ¿A cualquier marido? Bufó la risueña Margarita mientras mordía su hamburguesa. En tu casa la que hace de hombre eres tú. Tú eres la que trabaja, la que mantiene la casa, la que impone las reglas, y el que debería tener miedo de perderte es tu maravilloso Nicolás. En el fondo, Carmen estaba completamente de acuerdo con su prima, pero no se atrevía a decirlo ni a demostrarlo, así que se limitó a encogerse de hombros y dar un sorbo a su café. En fin, Carmen, si no cortas esto de raíz, nunca se bajarán de tu cuello, declaró con seguridad Margarita. No creo que tus padres te hayan criado y dado estudios para que esta gentuza te use como alfombra. Nicolás no es una gentuza, respondió Carmen, molesta por lo que decía de su marido. Bueno, ¿y cómo se llama a un hombre que no trabaja desde hace 2 años y ni siquiera levanta un dedo en la casa? Insistía Margarita, cada vez más animada. Aunque, en realidad, me refería a su adorable mamita. Lo que me intriga es por qué está tan empeñada en separarlos. No creo que haya una fila de jovencitas millonarias esperando por Nicolás. ¿Quién querría cargar con ese tesoro que no quiere trabajar pero sí quiere comer rico? Y de nuevo, Carmen no pudo hacer otra cosa que darle la razón en silencio. Así que escucha, querida, Margarita golpeó la mesa con la palma para subrayar la importancia de lo que iba a decir, desde hoy empieza a poner en su sitio a esa vieja bruja. Si empieza con sus sermones, quejas o consejos, tú, sas, le sueltas una frase contundente y elegante. Y Nicolás después me va a soltar 100 frases, ninguna de ellas elegante, murmuró Carmen. Si se atreve a replicarte una sola vez, déjale el refrigerador vacío una semanita, sugirió Margarita. Barriga llena no aprende lecciones. Y él no necesita aprender, lo que necesita es que lo entrenes como a una fiera salvaje. Si pasa hambre unos días, se volverá un corderito. Pero bueno, haz lo que te parezca. Eres una chica fuerte y sensata. En ese momento, el teléfono de Carmen sonó con su tono más desagradable y ella rodó los ojos con resignación. Esa vieja sanguijuela como si sintiera cuando es el mejor momento para engancharse, pensó Carmen. ¿Qué querrá ahora en pleno horario laboral? Con dificultad contuvo el impulso de apagar el móvil y tirarlo lejos, pero al final contestó. Escuchó unos minutos con creciente sorpresa, mientras Margarita la observaba atentamente. Luego Carmen colgó y, mirando a su prima, le dijo. Era el médico de emergencias desde el teléfono de mi suegra. Dicen que la van a llevar al hospital general, va a quedar ingresada. Alguien de la familia tiene que ir a cerrar el piso y luego llevarle sus cosas al hospital. Pues llama a Nicolás, dijo Margarita, animada. Trabajo para él. Si está todo el día en casa, que se mueva por su adorada mamá. Se aman tanto, deberían estar encantados de ayudarse en las malas. Conociendo a su esposo, que evitaba cualquier responsabilidad, Carmen dudaba mucho que Nicolás se mostrara entusiasta por ir a ningún lado. Además, era extraño que su suegra la hubiera llamado a ella y no a su propio hijo. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Así que llamó rápidamente a Nicolás y le pidió que fuera al piso de su madre y luego al hospital. Al oír que su madre estaba mal, Nicolás se alarmó de inmediato y dijo que iría a verla enseguida. Carmen se sintió aliviada, al menos no tendría que encargarse también de eso y podría terminar su jornada en paz. Se giró hacia Margarita y se quedó inmóvil. ¿Y tú por qué estás tan contenta?, preguntó la prima.
¿sabes realmente lo que acaba de pasar? ¿Qué pasó? Preguntó Carmen con los labios pálidos. Pues pasó lo siguiente, explicó Margarita, primero, que tu suegra se va a convertir en un lastre colgado de tu cuello. Porque no va a ser Nicolás el que la cuide, le cambie los pañales o le cocine caldito de pollo. Y segundo, ¿cuántas veces tengo que decirte que no tienes que correr a resolver los problemas de los demás? Fíjate, no llamó a su hijo desempleado que está en casa, te llamó a ti, que apenas si tienes tiempo para respirar. Carmen iba a protestar, pero luego entendió que su prima tenía toda la razón. Tenía razón en que cuidar a Isabel le iba a tocar a ella, y también en que la familia de Nicolás nunca contemplaba otra posibilidad. Mi consejo, dijo Margarita mientras ambas caminaban de regreso a la oficina, es que tomes medidas ahora mismo para que no te aplasten del todo. Porque el final será siempre el mismo, dejarás a Nicolás y te irás. Pero antes te van a exprimir tanto los nervios que no te va a quedar ni aliento. El resto del día, Carmen pensó en lo que había dicho Margarita y llegó a la conclusión de que sí, debía empezar a tomar distancia. Más aún ahora, que se le presentaba el pretexto perfecto. Quizá por sí sola no se hubiera atrevido, pero esta vez, el destino mismo le ofrecía una oportunidad para evitar un final aún más doloroso. El jefe del departamento preguntó durante la reunión matutina quién podría ir a una breve comisión a una ciudad vecina por unos días. Mientras los compañeros pensaban si valía la pena o no, Carmen levantó la mano con seguridad y dijo: «Yo puedo ir, si están considerando mi candidatura». De inmediato le confirmaron que estarían encantados de enviarla a ella y le pidieron que se dirigiera a la secretaria para organizar la documentación necesaria. Ahora le tocaba hablar con Nicolás y explicarle la situación. Y eso era más complicado. Después de tantos años de convivencia feliz, Nicolás ya se había desacostumbrado a tomar cualquier decisión. Al parecer, para él los alimentos simplemente aparecían solos en la nevera y la ropa se metía sola en la lavadora por arte de magia. Porque apenas Carmen cruzó el umbral, Nicolás la recibió con acusaciones. «¿Dónde te metiste?», preguntó con tono hostil. «Hace rato que volví del hospital y te estoy esperando». Carmen respiró hondo una vez, luego otra, y se preparó para recibir su habitual dosis de reproches. «¿Y para qué me esperas?», preguntó, fingiendo interés mientras entraba a la cocina y encendía la hornilla. «Tenía mucha hambre, así que tendré que hervir unos ravioles». «¿Te das cuenta de cómo me dejaste en evidencia?». Al oír eso, Carmen casi se atragantó con el zumo de naranja que bebía directamente del envase. ¿Perdón? Pensó que había entendido mal. No podía ser que hablara en serio. «Me dejaste en evidencia», chilló Nicolás. «Primero, mamá pidió que el médico te llamara a ti, porque contaba con tu ayuda, femenina. Y tú mandaste a su piso a mí. Luego fui al hospital como un tonto. No me dejaron entrar a la habitación porque era para mujeres, pero resulta que necesita cuidados, bañarla, ayudarle a lavarse, cambiarle el pañal, no sé. Eso me lo explicaron más o menos las enfermeras. Pero supe de inmediato que no iba a poder con eso. En lugar de ayudar a mi familia, me estás cargando de responsabilidades». Eso era nuevo. Nicolás nunca había hablado con ella en un tono tan histérico, casi gritando. Carmen suspiró una vez más, terminó el zumo, aplastó el cartón y lo tiró a la basura. Se dio cuenta de que nadie había sacado la basura y tendría que hacerlo ella si no quería que la bolsa se rompiera. Durante estos actos simples y rutinarios, fingió no escuchar el ataque de nervios de su marido. «¿Por qué no dices nada?». Nicolás se le acercó de un salto y la sacudió por los hombros. «Tenemos que resolver este problema. En lugar de venir corriendo a ayudarme con mi madre, te quedas hasta tarde en el trabajo y luego te haces la muda». «No solo me quedé hasta tarde», dijo Carmen con calma amarga. «También quiero decirte que pronto me iré a una comisión. No por mucho tiempo, unos 5 días». «¿Una comisión?».
Nicolás quedó atónito, como si fuera la primera vez en su vida que oía esa palabra. ¿Y cómo se te ocurre irte en un momento tan difícil? Debes decirle a tu jefe que no puedes. Que busquen a otro imbécil. ¿Y quién va a mantenernos? ¿Ese otro imbécil también? Carmen se dio vuelta y lo miró fijamente a los ojos. ¿Te estás burlando de mí? Siseo Nicolás. ¿Mamá está al borde de la muerte y tú te burlas? ¿Ahora te inventas comisiones? Carmen tuvo que tomarse un momento para entender qué pasaba exactamente con su adorada suegra. Resultó que Isabel había sufrido un derrame cerebral. No sé nada, Nicolás negaba con la cabeza, hundido en el sofá, en estado casi de shock. Los médicos no dicen nada aún. Se sintió mal y alcanzó a llamar a la ambulancia. ¿Y yo? ¿Te imaginas, Carmen? Yo no estaba con ella. Carmen tuvo que contenerse para no comentar esa frase. Si seguía la lógica de Nicolás, entonces él debía estar siempre con su madre y nunca haberse casado. Lo que sí quedó claro era que Nicolás le trasladaba a ella toda la responsabilidad sobre la vida y salud de su madre. Porque es mujer y no tiene escapatoria. No le va a negar ayuda a una enferma, ¿verdad? Me interesa saber, lo miró Carmen con frialdad, ¿cómo crees que funcionará esto? ¿Quién nos va a alimentar mientras yo cuido a tu madre? Pues, habrá que ajustarse, respondió Nicolás con un ademán como si hablara de algo trivial. ¿Qué importa eso comparado con la vida de una persona? Eso, Carmen recorrió con la mirada su diminuto departamento alquilado, cuesta dinero. Hay que pagar servicios, comprar comida. Para cuidar a tu madre hacen falta recursos, ¿entiendes? Yo trabajo sin descanso, así que cuidar a tu madre te corresponde a ti. Tú eres su hijo. Y considerando cómo me ha tratado todos estos años, ya es raro que me siente a hablar esto contigo. Eres una tacaña, astuta y mezquina, la insultó su esposo. Cuando alguien sufre, no es momento para reproches. ¿Y en qué se equivocó mamá? Dime. La estás abandonando. Me estás abandonando en este momento tan dramático. Carmen simplemente no tenía fuerzas para explicarle a su marido que necesitaba trabajar, así que decidió no discutir y se puso a preparar la cena rápidamente. Nicolás pasó toda la tarde inquieto, llamando una y otra vez al hospital. Después de cada llamada, informaba a su esposa sobre el estado que le comunicaba la enfermera de guardia, como si a Carmen eso le importara en lo más mínimo. Un par de veces la joven abrió la boca para recordarle cómo la había tratado su madre y pedirle que no la involucrara en los problemas de Isabel, pero nunca encontraba el valor suficiente para decirlo. Entonces, con tono autoritario, Nicolás exigió que le preparara algo de comida para llevar al hospital y que se vistiera a ella también. «Vamos a visitar a mamá», anunció, metiéndose a toda prisa en unos vaqueros. Eso era nuevo y desagradable. Nicolás jamás se había dirigido a ella con un tono tan imperativo. Siempre había sido Carmen quien organizaba los planes, las salidas. Al parecer, la enfermedad de su madre lo había tocado tanto que había decidido asumir un rol que no le era natural, se había movilizado, como quien dice. «Nicolás, estoy agotada», dijo Carmen con voz quebrada. Y de verdad no sentía las piernas después de un día de trabajo y además tenía que prepararse para su comisión. «Carmen». Nicolás se cernía sobre ella como una espada de justicia. «¿Qué es esto? ¿Qué sabotaje me estás montando ahora? ¿Por qué? ¿Te cuesta tanto levantar el trasero del sofá para visitar a una persona enferma? Nicolás, ¿y en qué cambiará para tu madre que yo vaya?» Intentó Carmen mantener el conflicto en un tono razonable. «Pues hay que ayudarla». «Solo eso», gritaba Nicolás. «Yo soy un hombre. No puedo ocuparme de eso. Mamá seguro se sentiría incómoda conmigo. Y el personal del hospital me dijo claramente que no hay suficientes auxiliares, que los cuidados los tenemos que resolver nosotros». Carmen jamás había visto a su marido tan alterado, pero no quería ceder.
Primero, porque realmente tenía demasiado trabajo. Y segundo, porque se sentía tan agotada que temía desmayarse. Contrata una cuidadora, Nicolás aconsejó en tono gélido, y se fue al baño. Al menos ahí él no podría seguirla, ¿verdad? Sin embargo, Nicolás continuó con su mitin desde el pasillo, insistiendo en la necesidad de que Carmen se encargara personalmente de su madre. Reprochaba, apelaba al deber, exigía, suplicaba, amenazaba, todo en un solo discurso, sin pausa. Nicolás, repetía Carmen desde el otro lado de la puerta, como si hablara con un niño, me voy a ir a la comisión igual, y tendrás que encargarte tú del cuidado de tu madre. No sé, págale a una auxiliar y que ella la bañe. Hablas como si fuera una extraña para ti, vociferó Nicolás con dramatismo desde el otro lado, y luego Carmen escuchó cómo se cerraba de golpe la puerta de entrada. Eso significaba que su esposo se había ido. Entonces pudo salir de su refugio y evaluar los daños. La bolsa con comida para su suegra ya no estaba, al menos Nicolás no despreció la comida casera. Pero ni quería imaginar las cosas que habría dicho de ella mientras se la llevaba. Carmen se preguntó si tal vez había sido demasiado dura con su marido y su suegra. Pero recordando las palabras de Margarita, supo que había hecho lo correcto. Nicolás volvió cabizbajo y en silencio. Comió unos pelmenifríos y se acostó sin dirigirle palabra. Carmen se encogió de hombros, ya hablaría cuando él estuviera listo. Y habló, sí. Pero no fue al día siguiente por la mañana, sino por la noche, con un tono de ultimátum, o cuidaba a su madre, o para qué servía ella como esposa. Pero Carmen ya estaba preparada. Había dedicado media jornada con Margarita a pensar en una solución con el menor coste emocional posible. Conteniendo las ganas de discutir, Carmen le ofreció la única alternativa razonable: contratarían a una cuidadora profesional para Isabel. Pero el cuidado tiene un coste, y Nicolás también tendría que trabajar para cubrirlo, porque ella no podía desvivirse para sostener sola a toda la familia. Y entonces, todo estalló. Nicolás gritaba que esa no era la esposa que quería, ni la compañera que había soñado. Que cómo podía abandonarlo así, justo ahora que su madre, necesitaba ayuda. Eres una persona fría y sin alma, llovían sobre Carmen insultos como granos de arroz contra la pared. ¿Cómo me lié con alguien así? ¿Dónde tenía los ojos? Solo buscas excusas para no cumplir con tus deberes de mujer. ¿Y cuáles son esos deberes míos?, preguntó Carmen, mirándolo a los ojos. Cuidar de los enfermos, llevar la casa y criar a los hijos. Eso es lo que hace una mujer, espetó Nicolás con voz firme. Perfecto. Estoy de acuerdo. Tras la conversación con Margarita, Carmen sentía una inusual valentía. Pero eso solo funcionará cuando tú seas quien mantenga la casa y cubra nuestras necesidades, porque si vamos a hablar de roles tradicionales, esa parte es tuya. No me eches en cara lo que me corresponde. Nicolás seguía perdiendo los estribos, incapaz de ver lo absurdo de su postura. Me va a dar vergüenza con nuestros conocidos si se enteran de que le dejé a mi madre a una extraña. ¿Y acaso yo no soy una extraña para ella?, dijo Carmen con suavidad venenosa. Porque si escuchas a Isabel, resulta que soy la más extraña de todas las extrañas. Ay, no te pongas quisquillosa con las palabras, dijo Nicolás haciendo un gesto amplio con la mano, como si quisiera alejar a su esposa. Solo estás inventando excusas para no hacer nada. ¿Y tú? ¿Tú, su hijo, no querrías cuidar de tu madre? Carmen le devolvía los argumentos que amablemente le había prestado Margarita. ¿Por qué te niegas a hacerlo? Es tu madre. Entonces nadie en la familia ni entre los conocidos pensará mal de ti. Soy un hombre, gritó Nicolás tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron. Lo que faltaba, andar cambiando pañales. Hemos vuelto al punto de partida, suspiró Carmen con tristeza. En fin, la opción que te propongo es la única. Yo no voy a encargarme del cuidado de tu madre, punto.
Así que tienes que buscar trabajo para pagarle a una cuidadora. Y yo seguiré trabajando para cubrir las necesidades de nuestra familia. Por más que Nicolás se opusiera al plan, no podía hacer nada, porque Carmen se mantuvo firme. Le ayudó a enviar su CV a la primera vacante que encontró en Internet, y luego comenzó a buscar cuidadoras. No fue una tarea fácil. Por un lado, tenían recursos limitados, así que necesitaban a alguien que no cobrara demasiado. Por otro lado, Nicolás impuso una lista de exigencias tan extensa que solo las cuidadoras de la realeza podrían cumplirla. Finalmente, unos días antes de su viaje de trabajo, Carmen logró un acuerdo con una posible candidata, una señora de 65 años, culta, fuerte y con experiencia. Acordaron que iría al hospital para conocer a su futura paciente. Buenas tardes, me llamo Dolores, se presentó la mujer al entrar en la habitación. Yo me encargaré de cuidarla. Isabel la odió al instante. No dudó en armarle una escena a su nuera y a su hijo delante de todos los presentes. ¿Qué se creen que soy?, vociferaba. ¿Piensan que pueden deshacerse de mí dejándome con una extraña? No dejaré que me toque. No lo permitiré. Hijo, tienes que hacer que tu esposa recuerde todo lo bueno que hice por ella. A Carmen casi le dio risa. Lo bueno que le había hecho Isabel. Sí, tanto que ni siquiera podía recordar un ejemplo. Cariño, no grite así, intervino Dolores mientras arreglaba con destreza la cama. No le hace bien alterarse. Tranquila, vamos a llevarnos muy bien. Déjeme acomodarle las almohadas. Nicolás, por supuesto, se puso de parte de su madre. Estaba fuera de sí y exigía que Carmen cancelara de inmediato su viaje de trabajo para cuidar personalmente a Isabel. Nada parecía hacerle cambiar de opinión. Pero Carmen, entrenada por su prima, respondió con voz calma y monótona para no provocar otra explosión. Con el sueldo que te van a pagar en ese trabajo, solo podemos permitirnos los servicios de Dolores. Si no te gusta, busca otro trabajo mejor remunerado y cambiamos de cuidadora. Con eso, Nicolás quedaba atrapado. Si encontraba un empleo mejor, podrían permitirse buscar otra cuidadora. Si se quedaba en su trabajo actual, no había más opciones. Deberías, le susurraba a Carmen entre dientes. Deberías dejar de hacerte la importante y cumplir con tus obligaciones. Eso ya lo discutimos, respondía Carmen, notando con agradable sorpresa que su voz había adquirido un tono firme de acero. Y Nicolás, quizá también lo notó, porque cada vez discutía menos. Carmen no se fue del todo tranquila a su comisión, pero al menos tenía la conciencia limpia. Si daban de alta a Isabel, ya tenía una cuidadora preparada. Si seguía hospitalizada, Dolores se ocuparía de ella en el hospital. A Nicolás solo le quedaba trabajar y supervisar. Durante la comisión, Carmen no tenía mucho que hacer. Cumplía tan bien sus funciones que lo resolvía todo casi automáticamente. Por primera vez en mucho tiempo, pudo dedicarse a sí misma. Paseaba por calles otoñales, pisaba hojas secas, tomaba café en un parque junto a una fuente y observaba a las palomas peleando por una corteza de pan. En resumen, en esa comisión Carmen descansó en cuerpo y alma. ¿Y entonces? ¿Ya le cogiste el gusto a la buena vida?, ironizaba Margarita por teléfono. ¿No será hora de que des el giro correcto y vuelvas de la comisión directamente a un piso nuevo o a casa de tus padres? Carmen, no arruines tu vida. Pero Carmen solo suspiraba y seguía llamando a Nicolás para escuchar sus quejas. Porque Nicolás tenía muchas. Primero, detestaba el trabajo que había conseguido. Segundo, su madre no paraba de exigir que fuera Carmen quien la cuidara y pedía a gritos que echaran a la intrusa. Tercero, Nicolás se topó con la dura realidad de tener que cocinarse y limpiarse él solo. Y para él, esa carga era insoportable. Con el tiempo, las amenazas y los silencios se convirtieron en súplicas y ruegos para que Carmen volviera cuanto antes. Pero ella no cedió.
De hecho, aunque inicialmente pensaba regresar 1 o 2 días antes, pidió quedarse 4 días más. Alegó ante su jefe que había mucho trabajo pendiente y, ya que habían invertido en su viaje y alojamiento, lo terminaría todo antes de volver. Cuando finalmente Carmen cruzó el umbral del pequeño piso, Nicolás parecía dispuesto a todo. La recibió con entusiasmo, la abrazó con más fuerza que en los últimos años. Por dentro, Carmen solo pensó con una media sonrisa. Definitivamente, Margarita tenía razón. Esta comisión nos ha venido bien a todos. Sin embargo, Isabel no tenía ninguna prisa en cambiar su ira por compasión. Seguía tan enfadada como siempre, lanzando bufidos y reproches tanto a su nuera como a la cuidadora. Solo que de Carmen aún se esperaba que agachara la cabeza y se hiciera cargo personalmente de su cuidado. Más aún ahora que los médicos habían anunciado que al día siguiente le darían el alta y debía ser trasladada a casa. ¡Qué cuidadora ni qué nada! Chillaba Isabel, escupiendo de rabia, sin siquiera cortarse frente al médico que se encontraba cerca. Yo vivo en un piso de 2 habitaciones. Así que váyanse de su cuchitril alquilado y múdense conmigo. La nuera ya se fue de comisión, pues perfecto. Ahora que se quede a cuidarme, esa señorita de manos finas. Y tú, hijo, te partes la espalda por ella, trabajas como un esclavo, y así te paga. Carmen ya no se tomaba los escándalos de su suegra a pecho. Con tranquilidad, le informó que seguiría trabajando como siempre, y que el sueldo de su hijo apenas alcanzaba para pagar a Dolores. No había más opciones. Al día siguiente, Isabel fue trasladada a casa en un vehículo especial para pacientes encamados. Allí la esperaba Dolores, redondita, diligente, cariñosa, competente y muy persistente. Con paciencia y serenidad, aceptaba cada excentricidad de su paciente y, acariciando maternalmente la mano de Carmen, la reconfortaba. Hija, en esta vida pasa de todo. Todo pasa, y esto también pasará. Yo creo que Isabel y yo nos entenderemos, no te preocupes. Desde el punto de vista de Carmen, tenía más posibilidades de entenderse con una serpiente cascabel, pero se guardó su opinión. No era momento de tensar más la situación con aquella mujer maravillosa que soportaba con templanza todas las dificultades de su profesión. ¡Ay, qué carácter el de tu suegra! Comentaba Dolores en voz baja cada vez que tenía oportunidad de charlar un rato con Carmen. Perdona que me meta, pero, ¿cómo la aguantas? Si mi difunta suegra me hubiera tratado así, habría salido volando por toda la casa. Y mi marido se habría puesto de mi parte. Eso no se hace, tratar así a una nuera. Como compartían una misma adversidad, Isabel, las dos mujeres decidieron enfrentarla como un frente común. Era más fácil y más llevadero. Dado que Carmen no tenía una relación cercana con su propia madre, que, con sus otros 3 hijos del segundo matrimonio, bastante tenía, terminó sintiéndose extrañamente cercana a Dolores. Aquella mujer sencilla, con su lógica directa, sus palabras dulces y sus manos cálidas, había conquistado a Carmen sin proponérselo. Y tu maridito, que me perdone, pero también es bien grosero. Suspiraba Dolores después de sus turnos, cuando Carmen llegaba con sábanas limpias y comida caliente al piso de la suegra. Así no se trata a una esposa. Con cariño hay que tratarla. Sobre todo cuando veo que tú haces todo por tu segunda madre. ¿Dónde se ha metido esa desgraciada?, gritó de pronto Isabel desde la habitación. Solo sirves para ir a recoger la muerte. Ven acá, te digo. ¿A quién se lo dice ahora?, murmuró Carmen, y ella y Dolores se miraron con complicidad. Creo que esta vez es a ti, respondió la cuidadora con serenidad. Aunque hace media hora me llamó casi igual. Pero no te preocupes, Carmen, yo hago todo como corresponde. La tengo limpia, atendida, alimentada, con la medicación al día y las inyecciones puestas. Solo que, es una persona difícil. Lo sé, Dolores, lo sé. Carmen, de forma instintiva, quiso reconfortarla y colocó su mano sobre la de la cuidadora,
blanda y cálida como un panecillo recién horneado. Ya lo he vivido en carne propia durante años. Suspirando, Carmen se dirigió al llamado de su suegra. Dolores solo la miró con tristeza. Isabel estaba descontenta con absolutamente todo, con que Carmen no se apresurara a estar a su lado, con que solo viniera por las noches, con que hubiera destrozado a su hijo, que trabajaba tanto que ya solo quedaban sus ojos. Y hasta con la cuidadora, que según ella era la peor del mundo. Siempre quieres ahorrar a mi costa. Se lamentaba Isabel, retorciéndose las manos. Si me hubieras buscado una cuidadora decente, ya estaría caminando. Y además en el hospital me dijeron que tengo derecho a una rehabilitación en un sanatorio. Lo investigamos, Isabel, respondía Carmen conteniéndose. El sanatorio cuesta lo que tu hijo gana en medio año. Y todavía tenemos que pagarle a Dolores, así que por ahora no es posible. A menos que tú puedas colaborar con tu pensión o la baja médica. Si tú nos ayudas, encantados te compramos el paquete. ¿Esto lo viste?, gritó Isabel retorciendo los dedos hasta formar una enorme peineta que le metió en la cara a Carmen. Aquí tienes mi dinero, mis ahorros, mis incapacidades, bruja. ¿Qué te crees? ¿Qué me vas a robar? Antes de que Carmen pudiera explicarle que precisamente estaba pensando usar ese dinero para pagarle el sanatorio a ella misma, Isabel se tensó y empezó a gritar. Policía. Cuidadora. ¿Cómo te llames? Llama a la policía. Me quieren robar. Socorro. Me matan. Me están matando. Auxilio. Aunque era otoño, las ventanas del cuarto estaban de par en par, e Isabel gritaba tan fuerte que todo el vecindario la oía. Carmen ya se preparaba para disculparse con Dolores, pero la cuidadora actuó a su manera. Se acercó con calma, le puso su mano tibia en la frente y empezó a hablarle despacio y tranquilamente. Le decía que no debía precipitarse, que nadie le quitaría nada, que todo estaba bien. Que su dinero era suyo. Tranquila, Isabel. Carmen es buena contigo. Mira qué atenta, qué generosa. Me encontró a mí, te trae comida. ¿Buena, ella? Seguía furiosa Isabel. Si fuera la esposa de tu hijo, no dirías que es buena. Es una inútil, no una nuera. Maltrata a mi hijo. Lo echó a trabajar y ella se sienta sin mover un dedo, guardando su dinero bajo el colchón. ¿Eso es lo que llaman una buena familia? ¿Cuántas veces le dije a Nicolás que dejara a esa mona y buscara a una mujer de verdad? Incluso le presenté algunas. Sí, no me mires así, Carmen. Cuando tengas hijos lo entenderás. Le presenté chicas normales. Las hijas de mis amigas crecieron lindas y bien educadas. Y él fue a fijarse justo en esta gallina desplumada. Yo también tengo un hijo, respondió Dolores con tranquilidad. No es nada extraordinario, un chico tranquilo. Fue un embarazo tardío, mi hija es mucho mayor que él. Parecía que esa conversación interesaba a Isabel más que sus gritos de «me quieren robar». ¿Y qué pasó con tu hijo?, continuó la mujer, tuteando de nuevo a la cuidadora. ¿Encontró una mujer decente? Todavía no ha encontrado a nadie, respondió Dolores con cautela mientras organizaba los medicamentos. Pero está buscando, hasta donde sé. Es buen chico, solo que no ha tenido suerte. Trabaja en una fábrica, gana lo justo, y no tiene mucho tiempo libre para salir. Aún no ha conocido a la única. Pues mejor que no haya encontrado a nadie, no pudo evitar comentar Isabel. Así no termina con una parásita como la tuya, que no hace nada y vive del esfuerzo ajeno. Carmen se cruzó una mirada con Dolores y salió de la habitación. Era inútil tratar de razonar con su suegra. Aunque eso sí, que bien se las arreglaba Dolores con ese carácter tan complicado. Con ella presente, Isabel se volvía mucho más dócil. Carmen daba gracias a la vida por haberla puesto en su camino. Los pronósticos de rehabilitación de Isabel eran muy reservados.
Con esfuerzo conjunto, habían logrado que recuperara algo de movilidad en ambos brazos, aunque el izquierdo seguía débil. El habla, en cambio, estaba intacta, el derrame no afectó esa zona del cerebro. Pero caminar o siquiera sentarse seguía siendo complicado. Isabel se quejaba todo el tiempo y exigía que Carmen y Nicolás la curaran. Recordaba tratamientos milagrosos y médicos famosos que la pondrían en pie, si no fuera porque su nuera era tan tacaña y no quería invertir sus millones en su segunda madre. Nicolás, que antes tenía una percepción más realista, empezó también a sospechar que su esposa le ocultaba buena parte de sus ingresos para no pagar el tratamiento de su madre. Ese día Carmen volvió a casa más temprano, habían liberado a los empleados por una avería en el sistema de alcantarillado. Y casualmente, Nicolás también llegó a casa antes de lo habitual, vio a su esposa y armó un escándalo, acusándola de faltar al trabajo para no ganar más. Solo quieres hacerla sufrir. Le soltó con rabia, lanzando una mirada fulminante y dejándose caer en el sofá. Si realmente quisieras ayudar, ya habrías encontrado el dinero y estaríamos llevándola a China a hacerse acupuntura. Dicen que allá curan eso. También dicen que en los pueblos ordeñan gallinas, respondió Carmen automáticamente. Nicolás, si crees que soy millonaria en secreto, estás muy equivocado. Todo mi sueldo se va en comida y en este piso. En cambio, tu madre guarda todo su dinero. Bien podría haberse pagado ella sola el tratamiento. Ya basta de meterte con mi madre. Estalló Nicolás. Siempre con tus comentarios ofensivos hacia una persona enferma. ¿No te da vergüenza? Encima escondes el dinero de la familia y la maltratas sin razón. ¿No estás confundido, Nicolás? ¿Quién maltrata a quién? Carmen lo miró con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que ya no sentía nada por ese hombre. Se habían vuelto extraños. Tan extraños que preferiría estar sola con cualquier desconocido antes que pasar una hora más con Nicolás. No, no estoy confundido, él siguió gritando. Tú me metiste en este trabajo que me deja molido. Y encima hablas mal de ella. Y le conseguiste una cuidadora rara. Seguro que le pones somníferos o algo peor para matarla. Hoy fui a ver a mamá y esa tal Dolores me dijo que ya terminaba su turno y se fue, ¿te lo puedes creer? Tuve que darle yo mismo la sopa a mamá. ¿Acaso soy yo un enfermero? ¿Qué clase de persona trajiste a esta casa? ¿Cómo pudiste confiarle algo tan importante? Busca tu otra cuidadora, dijo Carmen encogiéndose de hombros. Pero no olvides convencerla de trabajar por la miseria que tú ganas. ¿A qué no puedes? Carmen siempre intentaba hablar con su marido con calma, pero esta vez ya no podía más. El día anterior, su suegra le había hecho un escándalo frente a Dolores. La pobre mujer apenas había logrado calmarla. Ahora Nicolás otra vez se quejaba de todo. ¿Hasta cuándo tengo que seguir cargando con tu familia? La cabeza de Carmen parecía a punto de estallar. Me tienen harta. Y tú con tus constantes insultos. Nicolás, sorprendido por la reacción, la miró sin reconocerla. Pero Carmen ya había agarrado su bolso del perchero, se calzó los tenis y en menos de 5 minutos ya bajaba por las escaleras, sin esperar al ascensor. Necesitaba moverse, alejarse de ahí. Si no cambiaba de ambiente pronto, terminaría estallando, o peor. Después de caminar varias calles a paso rápido, Carmen comenzó a tranquilizarse. Intentó llamar a Margarita varias veces para desahogarse y pedir consejo, pero su teléfono no respondía. Entonces recordó que su prima se había ido de vacaciones con su esposo a algún lugar cálido. Eso la entristeció un poco, pero no era el fin del mundo. La joven caminaba lentamente por la calle, tratando de respirar profundamente y disfrutando del simple hecho de pasear. Se avecinaba la lluvia, pero el ánimo de Carmen parecía estar en perfecta sintonía con el bullicio de la naturaleza. Carmen. Carmencita. La llamaron desde atrás, y la mujer empezó a mirar a su alrededor para ver quién era. Unos segundos después, allí estaba,
toda redondita y resplandeciente, Dolores, de quien precisamente había estado pensando hace poco. Pasé por la pastelería, explicó alegremente. Vivimos con Mateo justo por aquí cerca, y por las tardes venden unos éclairs maravillosos. Recién hechos y tan esponjosos. Dolores hablaba tan entusiasmada de los éclairs, cuyo aroma salía del paquete de papel en sus manos, que a Carmen se le escapó una sonrisa. ¿Cómo lo hacía aquella mujer? ¿Cómo lograba influir en ella de esa manera tan mágica? Como si percibiera el estado de ánimo de su interlocutora, Dolores la tomó suavemente del brazo y propuso. Ven conmigo, Carmencita. Tomamos el té juntas. Mateo está siempre metido en su trabajo, ni asoma la nariz entre tanto papel. Así por lo menos habla con alguien vivo que no sea yo. Siempre soy yo y nadie más. Carmen se sorprendió un poco, ya que recordaba que Dolores le había contado que su hijo trabajaba en una fábrica. Difícilmente alguien en una fábrica tuviera que pasar las noches entre papeles. Pero si la generosa anfitriona insistía, ¿por qué no acompañarla? Después de todo, no tenía a dónde ir. Regresar a casa para escuchar más reproches de Nicolás sobre lo mala esposa que era, no, eso no. Sus propias piernas se negaban a llevarla de vuelta. Así fue como Carmen visitó por primera vez la casa de Dolores. Era un hogar humilde, pero cálido y acogedor. No era una comodidad de catálogo ni una decoración de revista, como la de Isabel. Aquello era verdadero calor de hogar. Justo como Carmen se había imaginado que viviría su salvadora. Así la llamaba para sí, porque si no fuera por esa mujer maravillosa, que había aceptado trabajar por el sueldo que Nicolás podía aportar, no habrían tenido forma de cuidar a su suegra. Mientras Dolores sacaba los éclairs y ponía a hervir el agua, apareció el tan mencionado Mateo. Era un hombre altísimo, casi de 2 metros. A Carmen le resultó algo incómodo sentarse a la mesa tan cerca de él, pero la calidez del ambiente lo suavizaba todo. Durante el té, Dolores contó mucho sobre su vida y cómo terminó siendo cuidadora. Dijo que necesitaba estar entre gente, que le gustaba ayudar y que tenía más de 40 años de experiencia en medicina. Trabajé como enfermera, primero de planta, luego en el área de procedimientos, y más tarde como jefa de quirófano, contó con orgullo. Pero llegó una nueva administración al hospital, y como siempre, nueva escoba barre mejor. A todos los jubilados nos echaron. Y yo aún me siento fuerte, con ganas. ¿Qué iba a hacer en casa? Puse un anuncio por internet. Pensé, tal vez a alguien le sirva. Y así fue como me llamaste tú, Carmencita. Y debo decirte que hacía mucho tiempo que no tenía una empleadora tan maravillosa como tú. Pero la paciente que te tocó no es maravillosa, se atrevió a decir Carmen, sorbiendo el té caliente. Hoy escapé de casa, ya no puedo más. Y con esa honestidad, Carmen le abrió su corazón a Dolores. Le contó cuán difícil le resultaba todo, las exigencias de Nicolás, el maltrato de Isabel, el peso de llevar sola el hogar, el haber tenido que mantener a su marido desempleado durante tanto tiempo. Yo solo soñaba con tener una familia, terminó diciendo Carmen. Cuando me casé, quería tener un hijo, dedicarme a criarlo, esperar a mi esposo con algo rico preparado. Pero me toca trabajar turnos dobles solo para pagar el alquiler. Dolores negaba con la cabeza, dándole palmaditas en la mano y repitiendo con ternura. Todo pasa, hija. Todo se muele y se convierte en harina, ya lo verás. A Mateo y a mi hija Elena también les digo, nunca pierdan la esperanza, nunca se rindan. Eres joven, estás sana, todo lo vas a lograr. Solo necesitas decidir qué quieres. Decidir. Qué fácil decirlo. Pero ¿y si Carmen no sabía cómo quería vivir? A veces el instinto le gritaba, huye de Nicolás y no mires atrás, borra su número, olvida que existió. Y otras veces el miedo a quedarse completamente sola era tan profundo que sentía ganas de aullar de angustia. Dolores, como si entendiera el conflicto interno de Carmen, no dijo nada más.
Solo le sirvió otra taza de té de color ámbar y empezó a hablar de cosas triviales. Al final de la velada, fue Mateo quien acompañó a Carmen. Ella trató de negarse, diciéndole que no debía molestarse si tenía cosas que hacer, pero él sonrió y se puso los zapatos sin dudar. No hay cálculo que justifique dejar sola a una mujer tan hermosa, dijo con voz grave. La voz de Mateo provocó en Carmen un extraño y nuevo estremecimiento. Decidieron no tomar el autobús y caminar. El trayecto hasta el piso que compartía con Nicolás era de apenas media hora. Durante ese tiempo hablaron sobre el trabajo de Mateo, sobre cómo quería optimizar los procesos en su taller, sobre sus planes de estudiar en la universidad a distancia. Cuando era joven, su padre falleció, y por eso no había podido acceder a estudios superiores en su momento. Hablaban con tanta naturalidad, como si fueran viejos conocidos. A Carmen no le apetecía separarse de Mateo cuando ya se divisaba la entrada de su edificio. Al día siguiente, al encontrarse con Dolores en casa de la exigente y temperamental Isabel, Carmen ya no la veía como una simple cuidadora, sino como una buena amiga. Y la mujer, por su parte, irradiaba felicidad, sonriéndole con calidez. Aprovechando un momento en que Isabel miraba la televisión en su habitación y, de paso, murmuraba veneno a medias palabras contra su nuera y la cuidadora, Carmen llamó a Dolores a la cocina y le tendió una carpeta con papeles. Encontré esto en la oficina. Creo que puede ser útil para los cálculos de Mateo. Lo saqué de nuestros tecnólogos. Por favor, dáselo con mis mejores deseos. Es un trabajador admirable, digna de envidia su dedicación. Pero Dolores no tomó la carpeta. Miró primero los documentos ordenados y luego levantó la vista hacia Carmen. ¿Y por qué no se lo das tú misma, cariño? Le dijo en voz baja. Yo hoy no volveré pronto a casa. Pero tú no tienes nada que hacer aquí ya. Vete, arréglate un poco, descansa. Luego, si quieres, te paso el número de Mateo y lo llamas. Por alguna razón, Carmen no sintió aquellas palabras como un consejo, sino como una invitación directa a actuar. Tras dudar apenas unos segundos, asintió y aceptó. Se encontró con Mateo esa misma tarde, justo cuando las sombras se alargaban y caía el crepúsculo. Era delicioso caminar por la ciudad bajo la luz amarilla de las farolas, hablando de cualquier cosa, asuntos personales, trabajo, ideas, planes. Con Mateo, Carmen no se sentía insuficiente ni juzgada. No pensaba en si decía algo de forma correcta, en cómo se reía o si se sentaba erguida. Todo aquello que molestaba a Nicolás, en Mateo despertaba admiración. No vamos a andar sin rumbo como adolescentes, bromeó Mateo. Vamos a ese parque. Hay bancos. Podemos sentarnos y mirar el tesoro que me has traído. Media hora después, Mateo se deshacía en agradecimientos. No puedo no invitarte a un café, dijo, mirándola con sus ojos grises enmarcados por pestañas negras. Por favor, no me niegues ese placer. Si hacía apenas unos días Carmen habría respondido educadamente que estaba casada y habría vuelto a casa con su eterno insatisfecho Nicolás, ahora simplemente asintió con una sonrisa y caminó junto a Mateo. Desde entonces comenzaron a verse. Al principio en secreto, bajo el amparo de la noche, lo que excitaba y emocionaba a ambos. Solo Dolores, al parecer, lo intuía o lo sabía con certeza, pues intercambiaba miradas muy elocuentes con Carmen. A menudo la apuraba a irse de casa de Isabel sin quedarse demasiado. Eres buena, trabajadora, generosa, decía Dolores. No tienes por qué seguir en ese nido de víboras. Mira, no suelo hablar de la vida privada de mis pacientes, pero por teléfono, tu Isabel dice de ti cosas horribles. Y la forma en que le habla a Nicolás, eso sí que no tiene nombre. No tiene una sola palabra buena para ti. Lo envenena para que te controle, te vigile y te tenga bajo el pulgar. Yo estuve 40 años felizmente casada y ni un solo día sufrí lo que tú estás aguantando. Así que, cariño, piensa bien. Yo no te voy a decir qué hacer. Y Carmen pensó.
Un día simplemente recogió sus cosas, pidió un día libre en el trabajo y desapareció del piso que alquilaba con Nicolás mientras él estaba fuera. Ese mismo día, Dolores anunció a Isabel que renunciaba. Lo hizo tras una nueva bronca de la paciente eternamente insatisfecha. Isabel la maldijo y prometió subirle el sueldo si se quedaba, pero Dolores declinó con cortesía. Mi hijo ha decidido casarse, dijo con calma. Ha conocido a una buena chica. Trabajadora, tranquila, sin una palabra fuera de lugar. Es una joya en casa. Hace poco se conocieron, pero creo que es la definitiva. Esa chispa rara que hay que cuidar. ¡Qué suerte tienen algunas!, exclamó Isabel sin contenerse. Hay hombres que sí encuentran esposas buenas, tiernas, que hacen todo en la casa. Y yo tengo una nuera que, ni hablar. Una desgracia. ¿Dónde la encontró Nicolás? Solo Dios lo sabe. Y tú, Dolores, mira qué bruja resultaste. Me dejas tirada en el peor momento. Mi hijo va a casarse, repitió Dolores con una sonrisa. Pronto llegarán los nietos. Mateo es independiente, tiene su propio piso. Lo compró hace tiempo con hipoteca, lo alquiló y ya lo pagó. Ahora me toca sentarme y esperar a que mis jóvenes me hagan abuela. Dicho esto, ajustó por última vez las almohadas de su paciente gruñona, se despidió cortésmente y se fue. Solo de una cosa se lamentaban, ya como buenas amigas, Carmen y su nueva suegra Dolores, en sus conversaciones de fin de semana, no haber visto las caras de Nicolás e Isabel cuando entendieron que Carmen, al fin, había tenido el valor de huir. Seguro que no están muy contentos con su nueva vida, resumió Dolores. Nicolás no deja de llamarme. No sé qué hacer. Llora diciendo que su esposa lo abandonó, que lo dejó sin nada. Que ahora tiene que pagar el alquiler, porque no quiere vivir con su madre y encima tiene que cocinar. Y lo peor, me pidió que volviera a trabajar con ellos un par de semanas gratis. Dice que ya me pagaron bastante y que ahora yo les debo algo. Está desesperado. La modestia nunca fue su fuerte. Carmen tomó otro bocado de un éclair esponjoso, saboreó la suave crema de mantequilla en su interior y sonrió. Ahora, por fin, su vida iba por el buen camino. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.